son los que generalmente se ajustan más a la ley normal. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras acá en un costadito, voy a poner años. Imagínate, a mí siempre me gusta hacer dibujitos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una cuenca, aquí, a ver, lo voy a hacer, no. Donde hacemos este dibujito, que no me perjudique, acá abajito. Entonces, tienes una cuenca, ponte que tienes ahí una cuenca, tienes ahí tu río, y aquí abajito tienes una estación. Ya, donde en esta estación tú has hecho medición de caudales, ¿ya? En este de acá has hecho medición de caudales. Medición caudales. Ya has medido caudales. Entonces aquí tienes años, vamos a poner años. 1991, 1992. No le voy a hacer tan bonito los dibujos, pero igual síganme para no aburrirse. No lo voy a hacer tan bonito para que no nos tardemos mucho. 1992. Pero si está muy pequeño, me dicen ya, porque está muy pequeño y no se entiende, no vale la pena, ¿no? 1991, 1992 y así hasta el 2010, no sé, ¿no? Lo mismo acá, caudales, pero son anuales en metros cúbicos segundo. Y no sé, ponte que aquí tenemos un caudal de 2 y esos caudales están saliendo por acá, ¿no? Esos caudales están midiendo, pero tenemos información de caudales anuales, 2 metros cúbicos, 2.5, el 2010 3, y así se han medido para diferentes años. Tenemos los caudales anuales para nuestra cuenca, ¿ya? Entonces, nosotros llegaremos a responder estas preguntas, qué es lo que más nos interesa y qué es lo que también se les puede preguntar. Entonces, pongamos acá que esto es una pregunta 1 y que esto es una pregunta 2. ¿Ya? Queremos calcular entonces, miren, para este 2.1 calcular una probabilidad que calcularemos las dos, ¿ya? F de x y 1 menos f de x, ¿ya? Pero calculemos para la ley normal, porque como estos son caudales anuales, y les dije que estos caudales anuales se ajustan más a la ley normal, entonces hay que calcular o responder estas preguntas con la ley normal, ¿ya? Entonces dije, tenemos años 1991, 92, 93, 94, tan, hasta el 2010, y los caudales anuales son para el 91, 2 metros cúbicos segundo, para el 92, 2.5 metros cúbicos segundo, y así hay otros caudales más, y para el 2010, 3 metros cúbicos segundo, ¿ya? Para responder a estas preguntas, ¿qué es lo que primero nos interesa a nosotros? Es calcular los parámetros estadísticos o ajustar esa función matemática a estos datos. ¿Cómo se ajusta? Les dije, es facilito, ¿no? Es calcular la media y la desviación estándar. Para no cansarles, yo sé que son capísimos para calcular, nos vamos a inventar la media que sea 2 metros cúbicos segundo y la desviación estándar que sea no sé, 0.5 más o menos. 0.5 metros cúbicos segundo, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Con esto ya se resuelve, ¿ya? Entonces empezaremos con la primera pregunta. Que está así. Entonces dice que para este x, que es 2.1 metros cúbicos segundo, calcula la probabilidad. F de x o 1 menos f de x, que es la probabilidad de excedencia. ¿Cómo se resuelve esto? Es fácil, ¿no? Queremos calcular la probabilidad. Pues para calcular la probabilidad, primero necesitamos calcular nosotros lo que es el valor de z. Vamos a venir así. Con el caudal, porque tú tienes caudal, mira, tienes caudal 2.1 metros cúbicos segundo, es caudal. Con este caudal tú tienes que calcular primero, tienes esto, hay que calcular z. Con z vamos a calcular esa probabilidad, p de x, que va a ser igual a ese f de x, a la probabilidad. Entonces, mira, vamos a hacer eso. Tenemos que usar la ecuación que les había mostrado, es fórmula, que es esta de acá. Es esta de acá. La puntuación estándar, variable reducida estándar, también se lo llama, o más conocida puntuación estándar, ¿ya? Entonces, decimos ahí, z es igual a x menos la media dividido la desviación estándar. Y aquí sería x el caudal. ¿Cuánto es el caudal? ¿Quién es el caudal? El caudal es 2.1, ¿ya? 2.1.
Entonces sería 2.1 menos la media, que es 2, dividido la desviación estándar, que es 0.5. Y esto te da, a ver, vamos a ver cuánto te da esto. Te da 2.1, no, eso no. 2.1 menos 2 dividido 0.5, ¿no? Y te da 1.5, o sea, me da 0.2 el valor de z. Con este valor de z, nosotros hay que ir a la tabla normal. Con esa tabla normal vamos a calcular f de x. Entonces tú lo que tienes que hacer es venirte a tu tabla normal, o sea, esta, y darle al 0.2, o sea, sería acá, 0.2, solo 0.2 con 0 nada más. Entonces venimos al lado derecho, al lado izquierdo. Ahora te voy a hacer otra vez un resumen, ¿ya? Estoy yendo muy rápido, me dicen, pero estos ejercicios ya hemos hecho. Estamos haciendo un resumen nada más hasta acá. Entonces el valor 0.57, el valor de la probabilidad. Entonces acá nos dice, estos valorcitos de acá son probabilidades, ¿ya? Son probabilidades. Entonces en este caso tenía z, y con z hemos calculado las probabilidades, y nos da 0.5792. 0.579 voy a tomar. Entonces f de x es igual a 0.579. ¿Cómo podemos de algún modo más o menos ver si estamos haciendo bien o mal? Te fijas acá, tu media es 2, ¿no? Y si tu media está justo en el centro, acá, hay que poner eso, es muy importante poner. Para calcular, responder esas preguntas, ¿qué es lo que hemos hecho? Acá hemos calculado el parámetro de posición, que es la media, nos ha dado 2, ¿no? Y la otra es la de desviación estándar, nos ha dado un valorcito de 1. Una vez que lo hemos ajustado, miren que lo he ajustado, porque si la desviación estándar era más, es 1, la desviación 0.5, perdón, 0.5. Miren, por ejemplo, si esos valores estarían bien, si eso sería 0.5, esta campana estaría un poquito más achatada, más aplastadita, ¿no ven? En teoría. 0.5 es esto. 0.5 metros cúbicos segundo. ¿Ah? 0.5 metros cúbicos segundo. Uy, se quiero poner esto. 0.5 metros cúbicos segundo. Una vez que hemos ajustado los parámetros estadísticos, estamos pudiendo calcular para este caudal su probabilidad, o para ese periodo de retorno calcular el caudal. Eso es lo que queremos hacer ahora. Lo que quería mostrarte es lo siguiente. Acá tienes para la media, que está justo en el centro, esta probabilidad de acá es el 50%. Pero si tu caudal es 2.1, es un poquito más a la derecha, el área tiene que ser un poquito más. Entonces, quiero que observes aquí abajito tu área o nuestro área para corroborar que estamos haciendo bien. Sí nos ha dado un poquito más. Miren, nos ha dado 0.57.9. Y en porcentaje, esto es igual a 57.9%. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de excedencia? Es restándolo menos el 100%, o sea, 100 menos 57.9. Y esto nos daba 42.1. 1 menos f de x es igual a 42.1%. Fácil, ¿no? Ahora también podemos calcular para este periodo de retorno cuál es esa probabilidad, perdón, para ese periodo de retorno cuál es el caudal. Entonces mira acá, yo quisiera conocer cuál es el caudal para un periodo de retorno igual a 100, o cuál es a veces, a ver, t igual a 100, para t igual a 100 años, ¿cuál es ese caudal? ¿Cuál es este caudal? A veces el docente no te pregunta si te dice, o bien esta pregunta te dice cuál es el caudal decenal. ¿Ya? ¿Cuál es el caudal decenal? Te pregunta. Entonces, cuando te dice cuál es el caudal decenal, es lo mismo, es como te estaría preguntando cuál es el caudal para t igual a 100. Si te dice cuál es el caudal, perdón, centenal es acá. Centenal. Caudal centenal. Si te dice decenal, caudal decenal, ¿cuánto es t? ¿Cuánto es t? A ver, ¿ustedes cuánto le dan t si les dice caudal decenal?
Si te dice centenal, T es 100 años. Si te dice decenal, T es igual a 10 años. Si te dice milenal, ¿cuánto sería T? A ver, ahora sí, ¿cuánto sería T si te dice calcula el caudal milenal? 1000 años, Auxi. 1000 años, ¿verdad? Ya, entonces, no se me pierdan. Ya es un resumencito, esto ya hemos hecho con ustedes. Ley normal, el punto de acá, lo que quiero más enfatizar acá es de que generalmente los caudales anuales se ajustan más a la ley normal. ¿Ya? Por ahora, créanme, ahorita voy a explicar un poquito por qué de esto. Entonces, tenemos siempre dos áreas, no excedencia, excedencia, y lo que nosotros nos interesa generalmente preguntarnos es, por un caudal por ejemplo, que no sé qué es uno de los que aquí has medido, por ejemplo, no sé, que está aquí abajo, 2.1, este 2.1, ¿cuál es su probabilidad de que no sea excedido o de que sea excedido? ¿Cuál es esa probabilidad? Y es lo que ahorita estoy contestando, ¿verdad? También nos interesa hacer una inferencia estadística, no necesariamente para estos caudales que has medido, calcular sus probabilidades o sus periodos de retorno. Entonces, para un periodo de retorno cualquiera, ¿cuál es ese caudal? Eso es lo que nos interesa mucho en hidrología. Entonces, yo lo que hice, quiero responder estas preguntas y he calculado los parámetros estadísticos. Media, desviación estándar, ¿no? Una vez que calculada media y desviación estándar, he calculado las probabilidades de no excedencia y excedencia con la ayuda de la tabla normal. Ya. Ahora sí, ahora, ¿qué más queremos? La segunda pregunta, eso es la inferencia estadística. Para un periodo de retorno cualquiera, ¿cuál es ese caudal? Vamos a ver, acá haremos eso. Vamos a poner 2 para t igual a 100, ¿cuál es ese caudal? Entonces, es fácil, ¿no? Si t es igual a 100, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es el circuito acá? De t, primero hay que calcular la probabilidad, y a partir de la probabilidad vamos a calcular z, y con z vamos a calcular el caudal. Ese sería el circuito acá, ¿ya? O más fácil, yo les dije, siempre les va a pedir esto, ¿no? Tienes caudal, tienes probabilidad y tienes periodo de retorno. Entonces siempre te va a decir del caudal, periodo de probabilidad, y de la probabilidad el periodo de retorno, o del periodo de retorno probabilidad y de la probabilidad caudal. Entonces esto está lo mismo acá, mira, del periodo de retorno a la probabilidad y de la probabilidad al caudal directo, pero de por medio hay que calcular este z, ¿no? Para calcular el caudal. Ya. Entonces, de la t a que ir a la probabilidad. Básicamente, pero lo que creamos de esta probabilidad nosotros es f de x, ¿ya? La probabilidad de no excedencia. Porque aquí, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Acá, estas probabilidades de acá son f mayúscula de x, ¿ya? Probabilidades de no excedencia, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, por eso hay que calcular f de x, y con eso vamos a calcular z. Entonces, la ecuación del periodo de retorno es igual a 1 dividido 1 menos f de x. Y de aquí despejamos f de x, que es igual a 1 menos 1 sobre t. Estas formulitas, ¿dónde están? También están en su formulario, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, aquí dice, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Periodo de retorno y f de x en función al periodo de retorno. Entonces, eso está acá. Vamos a reemplazar en todos los datos 1 menos 1 sobre t, que es 100, y esto quisiera saber cuánto es. Entonces vamos a poner acá 1 menos 1 sobre 100 me da 0,99. 0,99. En porcentaje, f de x es igual a 99%. Lo que tú tienes que hacer es venirte a tu tabla normal, acá y buscar 0,99, que miren que está más o menos por ahí hay 0,99. Seleccionar cuál es el menor o hacer una interpolación. Eso es lo que puedes hacer. Y ya sabes hacer. Entonces, lo que mejor te recomendaría es que en esta calculadora venir directamente, como hicimos, ¿no? Estadística, perdón. Distribution, acá. Distribución número 3, inversa normal. Ahí le das el área, en este caso el área es 0,99. Y eso lo dejas así. Te va a dar el valor de z, que es 2.32 o 2.326. 2.300. Perdón. Vamos a poner acá z es igual a 2.33, podríamos poner, ¿ya? 2.33. Cosa que con tu tabla
tendrías que obtener prácticamente lo mismo. Entonces, si vienes por acá, mira, aquí está como que 2.3 y algo, ¿no? 2.35 creo podrías adoptar. Depende de tú cómo adoptes, ¿no? Yo ya les indiqué cómo. El más exacto, pues es obvio que tendremos que adoptar de acá, 2.33. Para calcular el caudal, entonces, es igual a z por la desviación estándar más la media. ¿Dónde sacar esta fórmula? Solamente tú despejas de esto, ¿no ves? Z es igual a x menos la media dividido la desviación estándar. De acá despejas, esta x es el caudal. Esta x es el caudal y es z por desviación estándar más la media. Entonces, tenemos todos los valores. Tenemos z, tenemos desviación estándar, tenemos media. Reemplacemos a ver valores. Z es 2.33 por la desviación estándar que es 0.5 más la media que le puse. ¿Cuánto le puse a la media? A la media le pusimos 2. ¿Vale? Si nos vamos arribita mejor, la media es un valor igual a 2. La media es igual a un valor de 2. La media es igual a un valorcito de 2. Entonces el caudal es igual a 2.33. Acá nomás, acá nomás. 2.33 por 0.5 más 2 más 2 y nos da un valorcito de 3.165. Y ya está. Ese sería el caudal para un T igual a 100. Entonces, más que mostrarte el procedimiento, porque tú ya, yo sé que lo conoces, de algún modo, ¿no ve? Lo que quería mostrarte es otra vez, nos iremos al énfasis, ¿no ve? Les dije, lo que yo quiero, lo que quiero que se les quede es de que los caudales anuales generalmente se ajustan más a la ley normal, ¿ya? Y lo que nos interesa generalmente es calcular el caudal para una cierta probabilidad, ya sea de no excedencia o excedencia. También a veces nos interesa bastante hacer la inferencia estadística. Para una cierta probabilidad periodo-retorno, pues calcular ese caudal. ¿Ya? Entonces tú puedes tener información, una información de partida, caudales anuales, una cuenca ahí, medición de caudales, ahí están. Y para estos caudales generalmente se ajusta esta ley, entonces acusar pues esta ley. Y para usar esta ley tenemos que ajustar los parámetros, hay que calcular media, desviación estándar, y bueno, un resumencito o como que de algún modo hacerles recuerdo cómo se calcula las probabilidades para esos caudales o el periodo de retorno para ese caudal. La pregunta número 2. Si tienen una pregunta me dicen, ¿ya? Eso es con respecto a la ley normal, un resumen, aplicación como teórico. Y ahora veremos bien, repito, lo que es la ley de Gamble, ¿no? ¿Ya? Espero que lo pueda explicar más rápido porque la cosa, aquí el énfasis está de que los caudales anuales se ajustaron a esta ley normal y nos interesa a nosotros estas dos preguntas de acá. Tenemos ahora la ley de Campbell. ¿Ya? La ley de Campbell. La ley de Campbell. Y tenemos la ley de Campbell algo así. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que hemos hecho? Sí, ¿verdad? Chicos, ¿cómo estamos? Se está escuchando, ¿no? ¿Se está entendiendo? Chicos, ¿me pueden escuchar todavía? Sí, 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 se lo escucha. Ya. Para la ley de Campbell ahora, ¿no? ¿Se acuerdan? La ley de Campbell es una función matemática cualquiera. Podría haber tenido la forma de una parábola, así como hemos hecho. Pero no, tiene así como la ley normal. Solo que está, yo lo llamo así como que su pancita está más a la izquierda. Está algo así, mira. Está algo así. Está algo así. Esta es. Entonces, esta es más fácil. Cuando tenemos la ley de Campbell, generalmente la ley de Campbell se ajustan más a valores máximos, así como a caudales máximos, máximos diarios. Caudales máximos diarios. Generalmente estos caudales máximos diarios se ajustan más a esta ley de Campbell. ¿Cómo que sí, caudales máximos diarios? O sea, ¿cómo es eso de caudales máximos diarios?
Esto podría hacerse de la siguiente manera, miren. Podríamos tener nosotros lo mismo en esta cuenca cualquiera y medición de caudales. Podríamos tener este tipo de caudales, miren. Aquí pongo caudales, tiempo y este hidrograma es algo así. Algo así. Ya, algo así, ¿ya? Entonces, el caudal máximo diario, entonces imagínense que de acá, de este periodo a este periodo, 1996, en este año, miren, en este intervalo de tiempo, tenemos meses, tenemos días, pero en todo este año, en uno de esos días, ha habido este caudal grande, y en este año también ha habido este caudal grande, ¿ya? En un día cualquiera ha habido este caudal y en un día cualquiera ha habido este caudal. Este caudal que sea, no sé, 2 y este caudal que sea 1. ¿Cuál sería de este año el caudal máximo diario? ¿2 o 1? ¿Cuál sería? 2. 2, 2, ¿no? 2 es el caudal máximo diario de 1996. Y así tenemos más. Aquí tenemos 1997. Aquí podemos tener igual a 1, 1.5, no sé, y esto que sea 3. Entonces, de 1997 o 2.5 lo podríamos poner, a ver. 2.5, entonces 2.5 es el mayor de este año y esos son los caudales máximos diarios. ¿Se dan cuenta? Hay un pequeño proceso que se le hace a toda esa información que se ha podido medir tal vez acá donde hay medición de caudales. Entonces acá también podríamos decir años, ponerlo acá 1990, esto que sea 91 ya, 1991, 92. 91, 92 y aquí 1991, 1992, tan, 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 hasta el 2010. Aquí están caudales ya no anuales, que sean máximos, máximos diarios. Máximos diarios. De 1991 tenemos 2, ¿no? Miren, tenemos de 1991 tenemos 2. Eso voy a poner acá. 2. De 1992 tenemos acá, aquí hay otros picos, pero el máximo diario de ese día es 2.5. Y así hay varios caudales. Y el del 2010, imagínense que, no sé, que sea 3, ¿de acuerdo? Que sea 3. En la ley de Gamble, ¿para qué nos sirve lo mismo? En la ley de Gamble también nos queremos contestar nosotros las preguntas de, para 2.1 metros cúbicos segundo, por ejemplo, ¿cuál es esa probabilidad? O, por ejemplo, para una probabilidad cualquiera o para un t igual a 100, ¿cuál es ese caudal para t igual a 100? Lo mismo nos interesa en la ley de Gamble. Es lo mismo. Entonces acá, imagínense que yo quiero calcular la misma pregunta 1. Vamos a poner aquí abajito. A ver, ¿dónde lo ponemos? A ver, a ver, a ver. Aquí abajito lo voy a poner, ¿ya? Acá nos interesa igual, en la ley de Gamble también nos interesa para x igual a 2.5 metros cúbicos segundo. ¿Cuál es la probabilidad? Sea f de x o sea 1 menos f de x. ¿Ya? La segunda pregunta también nos va a interesar hacer inferencia. Inferencia estadística. Inferencia estadística. Inferencia estadística. ¿Ya? Inferencia estadística en el aspecto de para ti igual a 100, ¿cuál es ese caudal? ¿Ya? ¿Cuál es ese caudal? Entonces, en la ley de Gamble nos interesa también lo mismo, preguntarnos para este caudal cuál es la probabilidad, sea esta, o para un t igual a 100, ¿cuál es ese caudal? Lo mismo nos interesa en la ley de Gamble, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero contestar a esto, quiero calcular, quiero responder estas dos preguntas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en la ley de Gamble? ¿Qué he hecho acá para contestar o para empezar a resolver? ¿Qué es lo que primero que hemos hecho acá? Hemos calculado el parámetro, lo hemos ajustado los parámetros estadísticos a esta función matemática, o sea, más fácil, hemos calculado su parámetro de posición y su parámetro de forma. Lo mismo hay que hacer en la ley de Gamble. Lo único que varía es eso, porque acá su parámetro de posición puede que esté acá.
y su parámetro de posición ya no es la media, es x sub 0. ¿Se ubican? Porque acá, miren, primero hemos calculado esto, y a raíz de eso recién hemos empezado a responder estas preguntas. Acá lo mismo hay que hacer, hay que calcular el parámetro de posición, que en la ley de Campbell es x sub 0, el parámetro de forma, que es alfa. Este alfa. ¿Cómo se calcula este parámetro de forma? Se lo calcula con pi raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar. Y el parámetro de posición se lo calcula como la media menos 0,5772 dividido alfa. ¿Dónde están esas fórmulas? Están en su formulario también. Están acá. Formulario, Campbell, parámetro de forma, parámetro de posición. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ahí hay que calcular. Ya, entonces vamos a calcular aquí ese x sub 0 y ese alfa ahí también. Necesitamos calcular esos dos. Y vamos a responder esas preguntas. Antes de empezar a responder esas preguntas, esta ley de Campbell es mucho más fácil calcular o responder estas preguntas, porque para esta función matemática se ha logrado integrar su función y encontrar una ecuación que nos pueda ayudar a determinar directamente las probabilidades. Mientras a ver, si ustedes averiguan en internet, no se ha logrado encontrar una ecuación que pueda representar las probabilidades o la probabilidad de una excedencia para cualquier caudal. No se lograba integrar. Es más, lo único que hay hasta ahora es una integral, o se puede tener la ecuación con una integral definida. A ver, me refiero a esto, ¿ya? Aquí está. Tenemos esto, no tenemos una ecuación para poder calcular probabilidades, tenemos una ecuación con una integral definida, pero no una ecuación como tal. Sin embargo, la ley de Campbell, se ha encontrado una ecuación donde directamente puedes calcular la probabilidad, entonces te facilita bastante, y esta ecuación es esta de acá. Esa de acá es. Entonces, por eso es que en la ley de Campbell no había la necesidad de tener una tabla para calcular probabilidades, porque acá, si ha habido tabla, es porque acá tenías que integrar esto, poner valores, poner desde desde un valor muy chiquitito, desde menos infinito hasta un cierto valor para calcular probabilidades, pero esto se puede usar. Pero se ha visto mejor, más práctico, hacer un cambio de variable, y ese cambio de variable es para generar esta tabla normal. ¿Ya? Y esto nos facilita bastante para calcular probabilidades. La tabla, en la ley de Campbell no hay esa tabla porque aparte, una de las razones es porque se ha podido integrar y se ha encontrado directamente una ecuación que te permite calcular las probabilidades para diferentes caudales. Y aparte también es porque esta de acá, ¿cómo se puede decir esto? Su función matemática no es simétrica como esta. Pero más que todo, la razón principal es porque tienes una ecuación que te puede permitir calcular probabilidades directamente. Ya es más directo. Ya no abordaremos mucho eso. Pero si les doy un examen teórico, tal vez algo les puede servir eso. A ver, no nos perderemos, estamos en ley de Campbell, queremos contestar estas preguntas. Generalmente para la ley de Campbell se adecua más los caudales máximos diarios. Este es como el ejemplito que hicimos en clase, en toda esa clase, ¿se acuerdan? Les dije, hay muchas funciones matemáticas, pero la idea está que esas funciones matemáticas se adecúen a esa variable. Por ejemplo, había edades, las edades se ajustaban a la ley normal, el salario para algunas personas se ajustaba a esa función matemática, y esa era la idea, ¿no? Entonces, aquí los caudales máximos diarios se ajustan a esa función matemática. Entonces, queremos responder esas preguntas. Como estamos calculando sus parámetros estadísticos y empezaremos a ver con eso. Entonces voy a agarrar mi calculadora y empezaremos con x sub 0. Vamos a aceptar que la media y la desviación estándar son los mismos acá. Entonces, acá voy a hacer esto, ¿no? Esto lo voy a bajar un poquito más abajo. Y vamos a decir que esta media y desviación estándar, digamos que son los mismos, vamos a suponer eso, pero es obvio que eso no va a pasar en la realidad. Solamente es para que no nos tome mucho tiempo. La media que sea 2,
2 metros cúbicos segundo, la desviación estándar es igual a 0.5 metros cúbicos segundo, ¿no? Con eso hay que calcular estos parámetros de posición. Si alguien ya lo tiene, pucha, súper. ¿Ya? A ver, voy a empezar a calcular. Pi, aquí arriba voy a calcular el parámetro de forma, que es pi dividido la raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar, que es 0.5. Esto me da 2.56. El x sub 0 me dice que es igual a la media. La media ya es dato, ¿ya? No parece, por así es dato. Yo le estoy dando ya como dato. 2 menos 0.5772 dividido alfa. Alfa es 256. 1.77. Bien, entonces igual que en la ley normal nos interesa responder esas dos preguntas. Empezaremos con la primera. Para x igual a 2.5 hay que calcular la probabilidad. Entonces, aquí les digo que es más fácil. Se ha podido encontrar una ecuación que pueda calcular directamente las probabilidades. Entonces, se ha integrado esta función y al integrarse esta función, se ha encontrado una ecuación que permite calcular directamente probabilidades. Entonces, esa ecuación es la siguiente. Es igual a epsilon menos perdón, ¿cuál es epsilon? Igual a esta constante menos esta constante otra vez, menos alfa xi menos x sub 0. Ya, esa sería la ecuación, ¿ya? Entonces, miren, y para calcular la probabilidad, aquí te dice que es muy facilito. Tú le das este valorcito de xi, que xi es el caudal. ¿Cuánto es el caudal? Es 2.5. Es 2.5 y con 2.5 tú vas a calcular esa probabilidad. Y luego tú, mira, alfa tienes alfa, tienes x sub 0 también, entonces mira, es más directo calcular la probabilidad de acá. Sería esto menos esta constante menos alfa, que es 2.56, xy, el caudal es 2.5, menos x sub 0, que es 1.77. Entonces, esta f de x es igual a, ¿cuánto sería? Ustedes ya calcularon esta probabilidad. Todavía, ¿no? Aquí le damos otro epsilon. Y aquí le vamos a dar otro menos 2.5 menos 1.77. ¿De dónde saca esta fórmula? También está acá en su... Acá está, ¿no? Ahí también está. Aquí me falta... No estamos bien. Entonces, le vamos a dar igual. Y la probabilidad es del 1.16%. Epsilon, aquí me falta un menos, perdón. Ay, puede ser. A ver. Ahí está. Menos 2.56, 2.5, 1.77. 0.85 me da. 0.857. Ya, y en porcentaje sería 85.7%. Y 1 menos f de x es igual a lo restante. A ver, que sería 15.3, creo. 100 menos 85.7 es igual a 14.3. Entonces, bien sencillo acá calcular la probabilidad de no excedencia y de excedencia. Haremos la inferencia estadística, la segunda pregunta, que nos dice para ti igual a 100, calcular lo que es el caudal. ¿Cuánto es ese caudal? Entonces acá es fácil. Primero calculamos lo mismo que acá. La probabilidad que, bueno, en este caso va a ser lo mismo, ¿no? 99%. Va a ser lo mismo, igual a 99%. Entonces, si te das cuenta, tú puedes agarrar esta ecuación de acá, esta ecuación, le das tú la probabilidad de no excedencia, o sea, le das f mayúscula de x, alfa tienes, x sub 0 tienes, y esta sería una variable x que podrías aplicar un solver en tu calculadora.
O también, de acá despejas la variable del caudal, que aquí ya está despejado, miren. Podrías usar esta ecuación, que es la misma que estas. Son las mismas, solamente que se ha despejado xy, que xy es el caudal. Yo voy a usar la segunda, ¿ya? Tú podrías usar solver también. Pues acá en todo caso sería xy es igual a la media menos, no, perdón, es x sub 0 más menos logaritmo f de x dividido alfa. Entonces acá x sub 0, habíamos calculado x sub 0, ¿cuánto? 1,77. Más menos logaritmo de f de x, que es 0,99, dividido alfa, y alfa es 2,56. Entonces ahí xy es igual a, ¿cuánto es xy? Sería 1,77 más, acá sería menos logaritmo de 0,99 dividido 2,56. 3, ¿estamos bien? Menos logaritmo de 0,99. Sí, 3,57, 3,56. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, lo que yo hice acá es para un caudal, lo mismo acá, ¿no? Para un caudal que estaba por acá. A ver. Por acá estaba, ¿no? Por acá estaba 2,1, no, en este caso, he calculado para 2,5, no para 2,1. Para 2,5 he calculado, no es 2,1 ahí. Para 2,5 hemos calculado las áreas, ¿no? Esta. Y hemos calculado también esta otra de acá. No nos olvidemos, esta es f de x y esta es 1 menos f de x. Ya, el énfasis de acá es lo mismo. Les dije que la ley normal se ajusta a caudales anuales. Hemos ajustado el parámetro de posición, parámetro de forma, y hemos podido calcular para un caudal, voy a acercar, la probabilidad. O también nos interesa calcular la inferencia estadística. Para un periodo de retorno, calcular el caudal. Entonces tenemos información que vamos a tener de partida, que puede ser medición de caudales. Lo ajustamos ahí los parámetros, y con este procedimiento que ahorita que vieron que se lo puede hacer rápido nomás, podemos responder y calcular las probabilidades, como también calcular el caudal para el periodo de retorno. Aquí con el uso de la tabla normal o este cambio de variable, el uso de la variable reducida. En la ley de Gamble lo mismo, solamente que acá generalmente se ajustan caudales máximos diarios, ¿no? Aquí les hice ese ejemplito. De 1991, ¿cuál es el mayor? 2. 2 en el día, no sé, 27 de mayo, no sé, que ha llovido bastante. 2 es el día que ha habido, que es el día que tenemos el caudal máximo diario de 1991. Así seleccionamos o procesamos un poquito la información, calculamos los caudales máximos diarios de ese año, y así podríamos tener ese tipo de información. Ajustamos los parámetros, calculamos los parámetros estadísticos, parámetro de posición, parámetro de forma, y de esa manera también podemos calcular, o bueno, responder a esas preguntas, ¿no? Calcular para un caudal las probabilidades, como también hacer la inferencia estadística. Para un cierto periodo de retorno, calcular el caudal. Ya han visto que acá hemos tardado mucho menos que en la pregunta 1. Ahora, una vez que han resuelto esto o hemos ido practicando esto con ustedes, es ahí donde generalmente varios se preguntan y dicen, a ver, antes de pasarme a esto, a la pregunta, ¿alguna duda que tengan acá? Tal vez los que seguimos acá en línea con ustedes, ¿alguna pregunta que tengan? Aurelia, Norca, Julio, José, ¿estamos bien? ¿Está muy rápido? Brenda. ¿Se escuchas? Se entiende bien, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces,
ahí hice, por si acaso, igual hago mis pausitas y vuelvo a explicar lo que estamos haciendo, por si acaso. Eh, ya, entonces, ya que no nos seguimos acá, eh, ahorita les dije, por el momento créanme, ¿no? Para la ley normal tenemos caudales anuales. Generalmente se ajustan más, ¿ya? A esa función matemática. Y los caudales máximos diarios se ajustan más a la ley de Gamble. Ya, de la lluvia pasa lo mismo, ¿ya? En la información de lluvia pasa lo mismo. Pero ahora, suponte que tú tienes, generalmente pasa esto, pero ponte que tú tienes caudales, que tú tengas otra variable cualquiera, o tengas caudales máximos diarios o caudales anuales, y tú no te la crees mucho, ¿no? Yo, como te digo, es un criterio que generalmente siempre se cumple, es práctico que se ajuste más a la ley normal estos caudales anuales, pero tú llegas a esa duda y digas, no sé, yo te doy una información de caudales cualquiera, no te digo que es anual, o no te digo que es máximo diario, sería un poquito raro, pero eso, ¿no? Pero imagínate que yo te doy caudales y tú dices, sí, ¿y cuál le aplico entonces? ¿Le aplico la normal? ¿Le aplico la ley de Gamble? ¿Cuál le voy a aplicar? ¿Cuál debería aplicar? ¿La ley normal o la ley de Gamble? Entonces hay una pregunta ahí. Y varios se preguntan eso. Varios se preguntan eso. Tienen caudales máximos diarios. Como son varias leyes, dicen, pucha, ¿ya le aplico la Gamble o le aplico la normal? ¿Cuál debería aplicarla? ¿Ya? Y ahí, por eso hay esa gran pregunta de decir, ¿qué función de distribución debería aplicar? O aquí está una mejor pregunta. A ver, ¿cómo indicar una función de distribución de probabilidad? Aquí vamos a poner eso. ¿Qué función de distribución debería utilizar? ¿Qué función? Más que distribución, ¿qué función de densidad para ustedes? ¿Ya? Porque ustedes han estado manejando más esto. ¿Qué función de densidad debería utilizar? Y esa es la pregunta que hicieron hoy me parece, ¿no? Sí, hoy, ¿no? Hoy hicieron esa pregunta. Ayer les habló más de esto justamente y de todos modos hicimos ahí la yapita, los ejercicios resueltos, pero ayer estaban en esto de probabilidades y periodos de retorno. Calcular caudales, pero es periodos de retorno. Hoy se hicieron esta pregunta, dijeron, pucha, tienes caudales, ya, máximos diarios, es ¿a qué función de distribución se ajusta más? ¿Qué función de densidad debería utilizar para calcular para esos caudales, su probabilidad, o para cierto periodo de retorno calcular el caudal? A ver, pongamos acá eso. Para una cierta probabilidad, calcular el caudal, o para un caudal cualquiera, calcular su probabilidad. ¿No? Pero ¿qué función de densidad debería utilizar? Entonces, para eso me voy a apoyar de estas presentaciones. Y es una gran pregunta esa. Ya es una gran pregunta esa. Varios se preguntan eso. Porque han visto que esto no es fácil, no es complicado hacer los problemas o este tipo de calcular estos caudales o esas probabilidades, pero apenas empiezas con la información, tú dices, pucha, ¿qué función debería utilizar? Es una gran pregunta entonces esta. Entonces, como ya te decía, hay varias leyes, hay varias funciones de densidad o funciones de distribución, ¿ya? Pero no es complicado este término de función de distribución. Ahorita igual te lo voy a explicar bien rapidito esta de la función de distribución. Pongámoslo acá nosotros función de densidad todavía, ¿ya? Función de densidad. Les decía que hay varias leyes. Y también les había comentado en clases. Hay la ley normal, la ley log normal, la ley Pearson, la ley Pearson 3 parámetros, la ley log Pearson 3, ley log Campbell, ley log Campbell también. Hay uno también que es ley gamma, me parece, si mal no recuerdo. ¿Ya? Son diferentes funciones de densidad. Normal, log Campbell, estas que las presento acá. Sin embargo, la normal y la log normal generalmente se ajustan más a datos medios mensuales o anuales. ¿No? Anuales, como les había mencionado. Mensuales. La ley Pearson Gamble, log Gamble,
También generalmente se ajustan más a valores extremos, caudales máximos, lluvias máximas, valores mínimos y máximos, ¿ya? Eventos extremos, caudales máximos, generalmente lluvias máximas. Esta Pearson 3 y log Pearson 3 no es que se las llegue a excluir. También en algún momento pueden ajustarse más a los datos mensuales o tal vez se pueden ajustar más a los datos extremos, ¿ya? Tú tienes que hacer ahí los cálculos y ver cuál es el que se ajusta más. Pero ese es un criterio, lo que generalmente o lo que usualmente suele pasar, los valores mensuales, lluvias mensuales, caudales mensuales, se ajustan más a la normal, pero no necesariamente. Para el momento donde la Pearson 3 se ajusta más, entonces tú, tus probabilidades calculas con la Pearson 3. O si la Gamble se ajusta más a los datos mensuales, dudo que pase eso, pero si sucede, tú cuantificas y ves eso, entonces tú deberías usar la ley Gamble, ¿verdad? Ya, eso es lo que les había comentado en acá, ¿no? Les dije de partida eso. Datos anuales a la ley normal, datos máximos a la ley log Gamble. Bien, entonces, ¿cómo seleccionar una función de distribución? Todavía esto ahorita no les he explicado, ahorita les voy a explicar. No está mal todavía que nosotros digamos. ¿Cómo seleccionar una función de densidad de probabilidad? ¿Ya? Entonces, a esto se lo llama, yo lo conozco más así, hacer un análisis de frecuencia. Un análisis de frecuencia. Y este análisis de frecuencia nos va a ayudar a determinar, con un azulcito lo haremos, nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor candidata de función de densidad. Mucha cosa función de densidad, ¿se acuerdan? Yo les decía más, función de densidad es una función matemática. Una función matemática. Eso, entonces, esto es un poquito más conceptual, un análisis de frecuencia. Tú a cualquier hidrólogo le dices análisis de frecuencia y él va a decir, ah, ya, tú lo que quieres es seleccionar una función de densidad, ¿no? Sí. A veces también lo llaman pruebas de bondad de ajuste. ¿Qué es pruebas de bondad de ajuste? Es como lo que acabo de hacer, es como hacer un análisis de frecuencia. Las pruebas de bondad de ajuste son métodos que te van a ayudar a determinar cuál es la mejor candidata de función de densidad o función matemática que se ajusta a tus datos. Y si se ajusta a tus datos es porque esa función matemática te está ayudando a, o bueno, esa función matemática es la que llega a comprender el comportamiento variable probabilístico de tus caudales, de tu lluvia o de tus variables, ¿no? Así como, pucha, les hablé mucho de esto en nuestra clase. Ya, no es mucho esto, ¿ya? Otra vez, a ver, ¿cómo resumo todo esto, lo que estaba comentando? Lo menos que quiero es que lo veas muy complicado. Lo resumiremos así. ¿Cómo seleccionar una función de... Ay, esto borraremos, ¿ya? Todavía no te he hablado de esto. No está mal lo que dice ahí, pero todavía no hemos hablado de eso. ¿Cómo seleccionar la función de densidad de probabilidad? Es una gran pregunta. Lo que se hace es un análisis de frecuencia y eso nos va a ayudar a seleccionar cuál es esa mejor ley, la ley normal, ley Campbell, y esa es la que debería usar, ¿no? Para nuestros cálculos. También se lo llama pruebas de bondad de ajuste, pero mejor análisis de frecuencia lo vas a llamar. Sería mejor que lo recuerdes así. Hay dos formas, uno se llama ajuste estadístico y el otro se llama ajuste gráfico. ¿De acuerdo? Este ajuste estadístico no lo vamos a ver prácticamente, pero sería muy propio que lo recuerdes cuando ya tal vez tengas un poquito más de interés, porque este ajuste estadístico te ayuda a determinar lo mismo, ¿no? O sea, esta misma pregunta, pero te ayuda a determinar de diferentes leyes, de la ley normal, de la ley Log-Campbell, de la ley Campbell, de la ley Pearson, de la ley Pearson tipo 3, creo que eso comentamos, ¿no? O sea, te ayuda a seleccionar, a hacer comparación, eso pondremos, ¿ya? Estoy hablando mucho ahí. Te ayuda a hacer comparación con las diferentes leyes, con las diferentes leyes, con las diferentes leyes.
las diferentes leyes. ¿Qué leyes? Ley normal, ley Campbell, ley Locke-Campbell y los otros más, ¿no? Este ajuste gráfico o el papel de probabilidades, y ese es el que más vamos a ver en la materia, por eso es que de esto no voy a hablar mucho. Alguna clase sí les he enseñado, algún semestre, pero no vale la pena porque no se les va a evaluar de esto. Este ajuste gráfico, papeles de probabilidad, es lo que vamos a ver en la materia. Y esto también nos sirve para hacer esa comparación con las diferentes leyes. Y una vez que tú hagas la comparación con vertecito green, hacer la comparación, nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor candidata de función credencial. Acá en el ajuste gráfico, en el papel de probabilidades es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Vamos a poner con rojito, hacer comparación con las diferentes leyes. Es lo mismo. Solamente que aquí, como su nombre lo dice, como este ajuste estadístico es más teórico y este es gráfico. Con un gráfico vamos a hacer la comparación. Aquí es un poco con algo teórico, algo prácticamente numérico, yo lo podría llamar, con números, hacer comparación. Y esto ya es con algo más, con algo gráfico vamos a hacer la comparación. Normalmente lo que nosotros vamos a hacer es comparar dos leyes. Se pueden hacer las demás, en teoría se puede, pero yo he visto que, o yo tengo conocimiento que no se pueden generar papeles para la ley normal, para la ley, no, perdón, no se pueden generar papeles de probabilidad para la ley log normal, ley log Campbell, que yo tenga conocimiento, no se puede. Y por eso solamente este método gráfico te sirve solamente para hacer comparación con estas dos leyes, con la ley normal y con la ley Campbell. Pero en teoría se dice que, pucha, si tú podrías construir papeles para estas otras leyes, también podrías hacer la comparación. Pero yo tengo conocimiento de que solamente puedes generar papeles para la normal y para la Campbell. Si solo tienes papeles para la ley normal y para la ley Campbell, entonces solo puedes hacer comparación para esas dos leyes, ¿no? Esa es la desventaja. Uno dice, pero genera papeles para esos más, para hacer la comparación. Bueno, yo tengo conocimiento que no se puede generar papeles para esas otras leyes. Eso conozco, ¿ya? Y por eso yo le veo un poquito desventajoso este método que vamos a aprender, porque solamente te sirve para comparar esta y esta de acá. ¿Alguna pregunta más o menos de acá? Esta parte está muy importante. A ver, un resumencito a través de esto. La pregunta es esto, ¿no? ¿Cómo seleccionar una función de densidad de probabilidad? Entonces, lo conocen como análisis de frecuencia, es mucho más popular. Háblenle al docente y díganle, Inge, ¿qué es un análisis de frecuencia? Y él te va a decir, ya, es hacer este análisis de frecuencia nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor candidata de función de densidad o función matemática, ¿ya? Lo mismo es pruebas de bondad de ajuste. Es lo mismo, es más popular decir análisis de frecuencia. Hay dos formas, ajuste estadístico y ajuste gráfico. El estadístico es un poquito más teórico, ya se hace comparaciones de manera numérica. Ya por eso no lo vamos a ver, lamentablemente no lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hacer comparaciones con diferentes leyes, normal, Campbell, log Campbell, con todas las leyes que conozcamos, de algún modo, o los que estén en la literatura. Sin embargo, este ajuste gráfico también supuestamente te puede ayudar a hacer la comparación con las diferentes leyes, pero como les digo, lamentablemente que yo sepa, solo se pueden generar papeles para la normal y para la Campbell. Para las demás no es posible. Si no es posible, entonces solamente puede ser comparación con estas dos leyes. Por eso es que es un poco desventajoso. Sí, ese sería un gran resumen. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es lo que básicamente está dando un poquito, ha estado comentando un poquito esto el docente. ¿Alguna pregunta con esto? Por favor, me gustaría que hagan alguna pregunta acá, o si se ha entendido, decir sí, se ha entendido. ¿Se entendió esta parte? ¿Podría repetir una vez más, o sí, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a hacer otra vez un resumen de todo lo que acabo de
todo lo que acabo de escribir acá. Ya sabemos calcular caudales. Esto, ¿no? Si yo les doy ahorita les doy datos. Esto con rojito, no sé. Yo te doy un f de x, doy un f de x, y para ese f de x yo te digo calcular el caudal, y ya sabemos hacer, ¿verdad? O yo te doy, ya hemos hecho también un ejercicio, yo te doy t, y para ese t calcula el caudal, te puedo decir. O o no solamente que sea un ejercicio que yo les dé, ¿no? O sea, a ti para diseñar un vertedero, por ejemplo, tal vez tú vas a darte un periodo de retorno y vas a querer saber cuál es ese caudal para ese periodo de retorno. También hemos aprendido, hemos hecho ejercicios, de que yo te doy el caudal y te digo, ya, ¿y cuál es esa probabilidad para ese caudal? Hemos calculado, hemos hecho sus cálculos. Pero ahora, imagínate que tú tienes información de caudales, yo te digo, calcula, ¿no? Te doy caudales, así un ejercicio, te doy caudales, te digo, ¿sabes qué? Calculame, para un periodo de retorno de 100 años, calculame el caudal. O sea, te digo eso, que hagas eso. Tú me vas a decir, ¿y qué función de densidad voy a usar? Y es una pregunta muy popular. Entonces, la pregunta que acá nos hacemos, ¿cómo seleccionar una función de densidad? O sea, ¿qué función a estos caudales que tienes, qué función matemática aplico para calcular ese caudal para ese periodo de retorno? ¿Qué función matemática? ¿Uso la ley normal, la ley Campbell? ¿Cuál voy a usar, Brandon? Entonces, para responder a esta pregunta, lo que se hace es un análisis de frecuencia. Y este análisis de frecuencia nos ayuda a determinar cuál es la mejor candidata, o sea, cuál es la mejor función matemática que se ajusta más a los caudales. ¿Ya? Entonces, el análisis de frecuencia me ayuda a determinar cuál es la mejor candidata de función de densidad o más que todo, ¿no? Yo les decía, la mejor candidata de función matemática que se ajustan a esos caudales. Entonces, no sé si en el análisis de frecuencia que tú hagas te dice que la ley de normal, la campana de Gauss, si tú quieres, si la conoces más así, se ajusta más a tus caudales, perdón. Entonces tú usas la ley normal, ¿verdad? Entonces, al hacer este análisis de frecuencia, hay dos formas en cómo determinar cuál es la mejor candidata de función de densidad. Uno es el ajuste estadístico y otro es el ajuste gráfico. El ajuste estadístico ni lo vamos a usar, así que no es tan importante que les comente, pero este ajuste estadístico es una forma también que te va a ayudar a determinar, deberías usar la ley normal, la ley Campbell o la ley log Campbell. Entonces, con el ajuste estadístico vas a hacer una comparación con estas diferentes leyes y en esta forma te dice, ¿sabes qué? La ley normal es la mejor función de densidad que se ajusta, la mejor candidata de función de densidad que se ajusta a tus caudales, entonces tú ya haya un check, voy a usar la ley normal y estos no me sirven porque he hecho una comparación y he visto que la ley normal se ajusta más a mis caudales. Eso haces en el ajuste estadístico. En el ajuste gráfico también, haces lo mismo. Solamente que aquí la comparación que tú haces es de manera gráfica. Ahorita te explico cómo, pero lo mismo. En este ajuste gráfico, en esta segunda forma, que es la que vamos a usar nosotros, vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación también con las diferentes leyes, pero solamente vamos a hacer comparación con la normal, con la gamma. Con las demás, en teoría, debería poderse, pero como les digo, no se puede porque no puedes generar papeles. ¿Ya? Solo hay papeles de probabilidad paranormal y Campbell. En resumen, solo vas a poder comparar con la ley normal y con la ley de Campbell. Entonces, ponte que tú usas esta forma, usas el ajuste gráfico y eso es lo que vamos a hacer en nuestros ejercicios. Y tú ves que la ley normal, o bueno, en este caso, la ley de Campbell se ajusta más a tus caudales. Entonces, la ley normal le das un mal o una cruz y a la ley de Campbell le das un check, porque en este método o en esta forma te he dicho que que la ley de Campbell se ajusta más a tus caudales. Aquí algo muy importante que quería comentarles y es que el ajuste teórico, si te dice que en el ajuste teórico, si tú comparas con la ley normal y con la ley de Campbell, si te dice que la ley normal se ajusta más a tus caudales,
Si tú haces por esta otra forma, también te tiene que dar lo mismo. O sea, comparas con la normal y la Gamble. De hecho, que la normal también te tiene que dar un check. Y la de Gamble, no. Entonces tú tendrías que usar tu campana de Gauss para calcular o responder a esta preguntita que yo te puedo hacer. Calculame para este periodo de retorno, calcularme ese caudal. Entonces tú haces tus comparaciones y dices, no, la normal se ajusta más, voy a usar mi campana de Gauss y voy a calcular para ese periodo de retorno ese caudal. Y eso hemos hecho hace un ratito, ¿no ven? Un ejercicio bien rapidito. Ahora está mucho mejor, tal vez. Está muy complicado esta parte. Está muy complicado, chicos, esta parte. Todo bien, Auxi. Ya. Bien, el que me preguntó, no se preocupe, ya. Ahorita voy a volver a explicar esto con otros dibujitos que tal vez así se van a entender mucho más. ¿Cómo podríamos resumir otra vez esto? Que este método o este análisis de frecuencia me ayuda a determinar cuál es la mejor función para poder responder estas preguntas, ¿no? Con mis caudales que yo tengo. Este ajuste estadístico no lo vamos a hacer, ¿ya? Ni lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Entonces, con este ajuste gráfico vamos a hacer comparaciones para ver cuál deberíamos usar, o la normal o la Gamma, ¿cuál? ¿Ya? Un resumen de todo esto. A ver. Aquí está otra vez el ajuste estadístico. Pucha, ya no les quiero hablar de esto porque a que se me confundan. Igual estamos sobre ahora. Vamos a usar el ajuste gráfico, que como les dije, que la idea está en usar papeles de probabilidad. Ahorita les voy a mostrar esos papeles, ¿ya? Básicamente aquí en la pantallita, en mi primera hoja, aquí estaba un papel. Este es el ajuste gráfico, donde estás comparando de manera gráfica, y este es el ajuste teórico, ya que se lo compara teóricamente, pero aquí de algún modo se lo llega a hacer un gráfico. Pero no tiene nada que ver con el nombre, ¿ya? No les confundiré todavía. Ya, estamos acá entonces. Aquí está, vamos a usar el ajuste gráfico. Es una de las formas para ver cuál ley nos conviene más. Iremos otra vez acá. Construir un histograma de frecuencias. Ah, ya. Esto de qué ley deberíamos usar, yo les dije, generalmente se usa esto del ajuste gráfico del papel de probabilidades, porque tenemos pocos datos, tenemos información de 10 años. ¿Cómo así 10 años? Hace un momentito, mejor iremos acá. Vamos acá. Por ejemplo, acá les dije, miren, dije de 1991 a 2010, o de 1991 hasta el año 2000, o sea, tienes información de 10 años, información de 15 años, a veces hasta tienes de 7 años, o sea, tienes poca información. Ahí es donde trabaja bien, o bueno, nos salva de algún modo este método para ver qué función de densidad deberías usar. Pero una forma más eficiente tal vez de ver qué función deberías usar es esto de los histogramas que estaba comentando el docente. Se llama histograma de frecuencias. Entonces, si tú tuvieras mucha información, podrías hacer un histograma de frecuencias como que está, este histograma de frecuencias, pero con muchos valores, 100 valores, 200 valores, cosa que nosotros nunca vamos a tener información de 100 años, 200 años, no hay ese tipo de cantidad de información. Como no tenemos tanta información, hacer histograma de frecuencias, pucha, no vale la pena. Pero si tú pudieras hacer un histograma de frecuencias como nos llegan a indicar un poco en estadística, ¿no? Te ayudaría bastante a seleccionar tu función de densidad. Por ejemplo, miren acá tenemos dos histogramas de frecuencias. Este, pues es clarito que es simétrico. Yo diría, uy, ahí se ajusta la ley normal, porque es simétrica, ¿no? Y miren, este otro histograma de frecuencias, aquí tenemos mayores barritas para los valores bajos y menores barritas para los valores altos. Pucha, tengo una gran tentativa y lo más seguro que es la ley de Gamma, ¿no? La ley de Gamma. ¿Se dan cuenta? Es más fácil con los histogramas de frecuencias. Es algo visual. Pero como tenemos pocos datos, esto no es posible.
¿ya? Iremos al método gráfico. Me voy a saltar ahí, ¿ya? Nos vamos a saltar ahí. Aquí está. Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. Esta es la función de densidad y a partir de esta función de densidad, nosotros tenemos que integrar esta función de densidad y si tú integras esta función de densidad vas a tener tu función de distribución. Prácticamente esto es de la siguiente manera. Esta función de distribución, que me hubiera gustado dibujarlo, pero se nos va a pasar mucho más el tiempo. Esta función de distribución, generarla no es muy difícil, ustedes también la pueden hacer. Ponte que tú aquí para un cierto valor X, que aquí le voy a poner otra vez el valor de X, si tú integras toda esta partecita de acá, vas a encontrar aquí un puntito acá, donde esta alturita va a representar esta f de x. ¿Se entiende? Ahora, para otro valorcito, imagínense que ese puntito ya está. Para otro valorcito de ahí, x, vuelves a calcular el área. Y para ese valorcito x que está acá, también vas a encontrar ese puntito. ¿Te das cuenta? Entonces, esta función de distribución no es nada más que la integral de esta función de densidad, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí a la mitad, justamente a la mitad, esta alturita, ¿cuánto creen que sea? Esa f de x. Justamente de la mitad, o sea, que sea la media ese valor. Ese valorcito es 50%, pues. Porque esto de acá es 50%. ¿Ya? Y de esa manera se construye esta función de distribución. Entonces, los papeles de la ley normal es algo así, de la ley de Campbell es algo así, me voy a acercar un poquito más. Esos papeles, no se preocupen, lo vamos a hacer muy con calma, con mi persona, también con el auxiliar Hernán, con el docente también. Vamos a aprender a construir estos papeles de probabilidad, esos papeles de ahí, ¿ya? Entonces, una vez que tú construyes esos papeles, esta función de distribución la vamos a llevar a esos papeles. Y cuando llevamos esta función de distribución a esos papeles, se van a convertir en rectas. Voy a explicar mucho más con calma ahorita, no me quiero apurar, pero nos quedaremos con esa idea, ¿ya? Nos quedaremos con esa idea. Otra vez, esta función de distribución es la integral de esa función de densidad. Y cuando tú tienes esta función de distribución y le llevas a este papel de probabilidades, ¿ya? Se va a convertir en una recta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú este puntito agarras y lo llevas al papel de probabilidades y puede ser este puntito. Agarras uno de la mitad, este puntito, y va a ser este puntito de acá. Agarras este puntito y va a ser este de acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos ahí generando, todos esos puntitos de esta función de distribución van a caer sobre esta recta. Lo mismo se hace en la ley de Campbell. Esta es la función de distribución, que no es nada más que la integral de esta función de densidad. Y esta función de distribución la tenemos que llevar a nuestro papel de probabilidades. Entonces, miren, aquí se ve un poquito mejor. Este puntito está acá, este otro está acá, este otro puntito también está acá. Entonces, todos estos puntitos negritos tienen que caer sobre la recta. Aquí va esto de lo que les había comentado, ¿no? Prácticamente esto tenemos que hacer una cierta comparación y a ver si ustedes me ayudan y con eso nos vamos y mejor mañana nomás la seguimos con más calma, ¿ya? A ver, vamos a sacar una fotito de esto. Una pregunta que tengan, ¿se está entendiendo pero más o menos? Si no se está entendiendo, no está sirviendo esto, ¿no? No le estoy siendo útil, entonces no vale la pena.
aquí, vamos a venirnos acá. Aquí está. La idea es así, nos iremos con esa idea para que lo que quiero es que lo vean fácil, para nada no quiero que lo vean difícil, ¿ya? Aquí está, esto que sea, miren aquí dice papel de probabilidades de la ley normal, papel de probabilidades de la ley de Gamble. Entonces ya hemos contrastado, hemos ploteado, se llama, voy a usar esos términos el docente. Esta de color negrito es la función de distribución, pero de la ley normal, que se lo llama recta analítica, pero todavía no hablaremos de ese tema. Esa es la función de distribución de la ley normal. Vamos a poner bien rápido ahí, función de distribución de la ley normal. ¿No? Y esta es la función de distribución de la ley de Gamble, ¿no? Entonces, tenemos ahí, y lo que tenemos que hacer ahora es la comparación, lo que más me interesa acá, que hagamos la comparación. ¿No? La comparación. Entonces, estos puntitos rojitos que ven acá son probabilidades empíricas, que tenemos que contrastarlo tanto en la ley normal como en la ley de Gamble. Luego les voy a hablar más de esa probabilidad empírica, ¿ya? Todavía, por el momento, nos quedaremos que es una probabilidad empírica que también la tenemos que llevar al papel de probabilidades, tanto en la ley normal como en la ley de Gamble. Haremos la comparación, luego vamos a aprender a hacer todo ese proceso con calma, paso a paso, pues nos quedaremos con la idea ahora, nos iremos con la idea. La idea es la siguiente, para hacer la comparación es la siguiente. Esto es el método gráfico, el papel, usando los papeles de probabilidad. Usando papeles de probabilidad. Papeles probabilísticos se le llama. Ya, entonces si las probabilidades de color rojito, que son empíricas, se ajustan a la función de distribución de la ley normal, o sea, están más cerquitas que esta función de distribución, están más cerquitas, podríamos decir que la ley normal es una mejor candidata que se ajusta más a nuestra información de caudales, si estamos hablando de caudales. Metros cúbicos segundo. Que se ajusta más a nuestros caudales. Y si en este caso, miren, la ley de Gamble está alejado más, quiere decir que nuestros caudales que tenemos con información no se ajustan mucho a nuestra función de distribución de la ley de Gamble. Entonces, no es una buena candidata. ¿Se entiende? Esa es la idea acá. Esa es la gran idea. Entonces, ya que acá los puntitos de color rojo, que son otras probabilidades que les vamos a comentar con calma, se ajustan más a la función de distribución de la ley normal, pues, ¿qué diríamos ustedes? Acá, ¿cuál usarían ustedes? Aquí, como yo les digo, ya que los puntitos rojos se ajustan más a la función de distribución, podríamos decir que es una mejor candidata, ¿no? Y esta, ya que se aleja, los puntitos rojos se alejan más de la función de distribución de la ley de Gamble, podríamos decir que no se ajusta tanto la función de distribución de la ley de Gamble, no se ajustan tanto a nuestros caudales, ¿ya? Entonces, con esta comparación, ¿ustedes cuál usarían? ¿Usarían la ley normal o la ley de Gamble? A lo que les explico más o menos. ¿Cuál usarían ustedes? ¿La ley normal o la ley de Gamble? ¿Cuál usarían? La ley. Chicos, seguimos en la reunión. ¿Cuál usarían ustedes? La ley. Chela, está una pena, ¿no? A ver, otro más que quiera comentar ahí. Se le escucha algo un poco con... Usaríamos la ley normal, ¿verdad? Usaríamos la ley normal porque los valorcitos, como les dije, están más cerquitas a la función de distribución. Sin embargo, esta, miren, está muy alejada de la función de distribución, está muy alejada.
A estas, a estas, a este vertical, a este delta, lo podríamos llamar error. Ok, menos error. Aquí hay más error. Entonces podríamos decir, uy, la ley normal a acusar, esta no. ¿Ya? Entonces, ahí quedaremos ahora que nos hemos adelantado un poquito más. Eh, Mañana en la clase lo vamos a hacer un poquito más con más calma, ¿ya? Bueno, una pregunta tal vez que tuvieran. O sí, una consultita. ¿Tenemos algún grupo de Classroom donde sube el material, algo, todo por el grupo de WhatsApp lo sube? Sí, sí, tenemos un Classroom. A ver, cachito. Tenemos un Classroom. Ya les había enviado el código. A ver, les voy a volver a enviar. Y en ese Classroom está mucha información, hay varios ejercicios resueltos, formularios, links que te redireccionan a videos donde están ejercicios resueltos. Aquí está. Hasta ahí tenemos una tarea, creo, ¿no? A ver, déjame ver. Debería pasar el link, Roxy, en Classroom. Sí, sí, aquí está. Copiar código, copiar. Ese sería el link. Ahí tienes bastante información. Videos, ejercicios resueltos. ¿Ya? Entonces, el día de hoy lo que hemos podido tal vez hacer un poco, con esto que haremos, esto de, se está poniendo un poquito lento, esto de un resumen de cómo usamos la ley normal y la ley de Campbell. Mañana volveremos a ver con más calma esto del papel de probabilidades, esto de hacer un análisis de frecuencia, ¿ya? Pero lo haremos más calmita, ¿ya? Eso lo vamos a tratar de ver entonces en otra clase. Y así, de algún modo, si se dan cuenta, estaríamos en paralelo, ¿no? Con el docente, estaríamos en paralelo con él. Mañana él va a hacer papel de probabilidades, conmigo también, entonces más bien estamos yendo en paralelo, siempre se nos suele adelantar más el docente. Bien, entonces, bueno, espero que les sea servir un poquito por lo menos esto. Y mañana vamos a tratar de eh, hacer alguna retroalimentación más, ¿de acuerdo? Entonces, en esto quedaremos, chicos. ¿Ya? O Ah, sí, 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 dime. sobre la práctica de los mapas, ¿hasta cuándo es? Hasta el sábado. Es hasta el día sábado. Día sábado, entre las 8:15, Hernán va a recoger las prácticas. El otro auxiliar va a recoger las prácticas. Yo sí, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos directo al... Mañana tenemos clases, ¿no? Sí, mañana. Mañana entonces podríamos... Mañana avanzamos, ¿no? En nuestra clase. Sí, chicos, gracias, ¿eh? Nos vemos directo mañana entonces.